Mi nombre es Dr. Elías Vaz, y he cometido un error que jamás podré deshacer. Todo comenzó con el proyecto Neuronauta, una investigación sobre sueños lúcidos compartidos. Durante años, estudié cómo ciertos individuos podían controlar sus sueños, incluso interactuar entre ellos en un espacio onírico común. Pero quería ir más allá. Quería mapear ese lugar. Recluté a 10 voluntarios, científicos, artistas, incluso un sacerdote escéptico. Usamos el Hipnos 9, un compuesto experimental que inducía estados de lucidez profunda y, en teoría, permitía sincronizar las mentes. La primera noche fue normal. Sueños dispersos, paisajes reconocibles. Pero en la tercera sesión, algo nos encontró. Fue Clara, mi asistente, quien lo notó primero. Elías, ¿ves eso?, susurró en el sueño, señalando hacia el fondo del corredor infinito que habíamos construido mentalmente. Al principio, no había nada. Solo las puertas numeradas que usábamos como puntos de referencia. Pero entonces, apareció. Una puerta número 13. Nadie la había imaginado. Nadie la había querido allí. Y sin embargo, estaba ahí. Negra. Más alta que las demás. Con símbolos grabados que ardían en un rojo opaco, como brasas moribundas. No te acerques, le dije a Clara, pero ella ya caminaba hacia ella, hipnotizada. Entonces, la puerta se entreabrió. Y algo miró desde el otro lado. Durante un segundo, el aire del sueño cambió. El pasillo mental dejó de ser una creación compartida. Se volvió real. Con densidad, temperatura, olor. Un olor rancio, como madera húmeda mezclada con óxido. Las demás puertas temblaron. No como objetos sólidos, sino como pensamientos perturbados. Vi cómo la puerta número 4 se derrumbaba sobre sí misma, convirtiéndose en cenizas que flotaban en el aire, como si el simple acto de existir junto a la puerta número 13 la hubiese desestabilizado. Clara extendió una mano hacia el marco negro. Yo gritaba su nombre, pero en ese plano, el sonido no funcionaba como debería. Mis palabras eran pensamientos que rebotaban entre las paredes y se deformaban. Cuando su dedo tocó la superficie de la puerta, hubo un destello. No fue luz. Fue recuerdo. Vi algo. Todos lo vimos. Años comprimidos en milésimas de segundo. Fragmentos de visiones imposibles. Estábamos cayendo a través de memorias que no eran nuestras. Imágenes de ciudades hundidas en océanos de vapor. Criaturas gigantescas, sin rostro, alimentándose de torres construidas con huesos. Seres humanos arrodillados ante formas en el cielo que no se podían nombrar. Y en medio de todo eso, estaba ella. Clara. Flotando en medio de esa locura. Sus ojos completamente blancos. La piel palidecida. Los labios moviéndose sin emitir sonido. La puerta se cerró. Nos despertamos al mismo tiempo. Jadeando. Sudorosos. 7 de los voluntarios comenzaron a llorar de forma incontrolable. Uno se orinó encima. Otro intentó arrancarse los electrodos con tanta violencia que se desgarró la piel. Clara no despertó. Sus signos vitales eran estables. Pero su actividad cerebral era un caos. El Hipnos 9 mostraba un patrón nuevo. Una frecuencia baja, constante. Un pulso. Como si algo estuviera latiendo dentro de ella. La encerramos en una sala aislada. No sabíamos qué hacer. Habíamos pasado de científicos a cómplices de un crimen metafísico. Las noches siguientes fueron peores. Cada vez que dormíamos, incluso sin usar Hipnos 9, aparecía la puerta. A veces estaba al final de una calle. A veces dentro de un ropero. Una vez apareció en el fondo de una taza de café, en un sueño de uno de los artistas. La puerta nos buscaba. O quizás, nunca se había ido. El sacerdote, el padre Lázaro, abandonó el proyecto el día 6. Esto no es un plano mental, doctor. Esto es un infierno. Y usted nos ha guiado hasta su puerta. Me dejó un cuaderno. Dentro había dibujos que había hecho durante sus sueños. Uno de ellos mostraba una figura colosal, de múltiples brazos y un torso sin rostro, emergiendo de una grieta vertical en la tierra. En otra página, una representación extraña de un ser humano con raíces que salían de la boca y se conectaban a otras personas dormidas. ¿Qué es esto?, le pregunté. Es el cuerpo del Dios que sueña al mundo.
Y nosotros somos su alimento. Esa misma noche, murió. Un paro cardíaco, dijeron. Yo no lo creo. Clara comenzó a moverse. No a despertar. Se sentaba en la cama, inmóvil. Miraba hacia la pared. Sus labios murmuraban palabras sin sentido. Al principio, pensé que eran tonterías. Pero luego, empecé a grabarlas y analizarlas. Lo que decía era coherente en una lengua que no existía. La traductora automática no podía procesarlo, pero encontré fragmentos similares en textos de culturas que nunca se cruzaron históricamente. En escrituras olmecas, en glifos de Nag Hammadi, en petroglifos de Siberia. Todo apuntaba a una misma idea. Todo lo que soñamos, alguna vez fue real. Y lo que olvidamos, despierta. Día 10. Solo quedábamos 5 en el proyecto. Uno de los artistas se suicidó. Otro desapareció. Literalmente, su cama estaba vacía, la cámara del cuarto se volvió estática a las 3:33 de la mañana y jamás volvió a aparecer. Yo seguía soñando con la puerta. Pero ahora, la cruzaba. Y cada vez, perdía algo. La primera vez fue el olor de mi madre. No podía recordarlo al despertar. Luego fue mi segundo nombre. Después, olvidé el rostro de un antiguo amigo. Cada viaje onírico me arrancaba una parte. A cambio, me dejaba algo más, símbolos garabateados en mis brazos al despertar. Un anillo oxidado en mi bolsillo. Una moneda con una fecha que no existe. Clara comenzó a hablarme en sueños. Pero no como ella, sino como algo más. Belias, ¿tú crees que alguna vez estuviste despierto? ¿O solo estás soñando el recuerdo de haber despertado alguna vez? Desperté esa noche en una calle que no reconocía. Aún vestido con la bata de laboratorio. Los autos estaban detenidos, como si el tiempo se hubiese congelado. Miré al cielo. Estaba abierto. Como una herida. Y allá arriba, entre las nubes partidas, vi el ojo. El mismo símbolo de la puerta número 3. Después de ver el ojo en el cielo, no supe si estaba despierto o no. El viento soplaba, sí. Sentía frío, olía a lluvia próxima. Pero todo parecía demasiado simétrico. El mundo real no tiene tanto orden. Había patrones repetidos en las ventanas, en las grietas del pavimento. Como si alguien estuviera tratando de copiar una ciudad real desde la memoria defectuosa de un dios dormido. Volví al laboratorio como pude. Cuando crucé la puerta, el reloj marcaba las 3:33 de la mañana. Mis colegas me miraron con horror. Habían estado buscándome por horas. Pero yo, según ellos, había desaparecido hacía 3 días. El Hipnos 9 dejó de funcionar como esperábamos. Su fórmula cambió. De verdad, cambió. Uno de los químicos analizó una muestra antigua y una reciente. No eran la misma sustancia. Algo la estaba reescribiendo. Desde dentro. Como si al cruzar esa puerta hubiéramos abierto un canal entre lo real y lo soñado, y ahora el Hipnos 9 era un conducto. Los que quedábamos empezamos a experimentar visiones incluso despiertos. Una de las científicas, Marlene, aseguró que Clara se le había aparecido en el reflejo del monitor. Pero no era Clara. Era algo que usaba su forma. Comenzamos a notar inconsistencias en la realidad. Palabras que cambiaban de significado. Callejones que no llevaban a donde deberían. Sueños que continuaban al despertar. Y algo más. Los fragmentos. Cada uno de nosotros empezó a encontrar objetos. Fragmentos oníricos que se filtraban al mundo físico. Una pluma que goteaba tinta negra sin fin. Una esfera que giraba en el aire sin detenerse. Un cubo que lloraba cuando se lo tocaba. Cosas que no deberían existir. Esos objetos nos afectaban. Cambiaban nuestra percepción. Soñábamos con ellos. Escuchábamos voces que no eran nuestras. Aprendíamos cosas que nadie nos había enseñado. Como si los fragmentos trajeran consigo conocimiento y locura. La realidad comenzó a resquebrajarse. Una noche, mientras revisaba los archivos del proyecto Onironauta, noté algo imposible. Habíamos reclutado 11 voluntarios, no 10. Un nombre más. Una firma. Un rostro en la foto grupal. Pero no recordaba haberlo conocido. Nadie lo recordaba. Su nombre era Silas Morn. Su expediente estaba completo. Exámenes,
pruebas, evaluaciones psicológicas. Todo. Pero cuando buscamos sus registros civiles, no existía. Lo más perturbador, en la grabación de la primera sesión, se le podía ver claramente interactuando con todos nosotros. Riendo. Hablando. Cruzando la puerta 13, justo antes de Clara. ¿Había sido él el primero en cruzar? ¿El portador del fragmento original? Comencé a soñar con él. Silas me hablaba desde un lugar sin forma. Decía que la entidad no soñaba con nosotros. Nosotros éramos su sueño. Y que al cruzar la puerta número 13, la habíamos despertado, solo un poco. Cada mente conectada, cada sueño sincronizado, es un suspiro que la acerca al despertar total. Silas ya no era humano. Lo sabía. Era parte del plano del otro lado. Y me pedía ayuda para liberarla. Fui a ver a Clara. Llevaba semanas inmóvil, con la mirada fija. Pero esa noche, se volvió hacia mí. Su rostro no se movió, pero escuché su voz. Dentro de mí. Está soñando a través de nosotros, Elías. Y cada vez que soñamos con ella, ella despierta un poco más. Quise romper todo. Quemar los archivos. Destruir el Hipnos 9. Pero era inútil. Ya era tarde. El mundo mismo empezaba a deformarse. Las noticias hablaban de eventos extraños, zonas donde el tiempo se detenía. Personas que desaparecían sin dejar rastro. Edificios que no estaban en ningún mapa. Cielos que cambiaban de color durante minutos. Y lo peor, otros empezaban a ver la puerta número 13 en sus sueños. No solo los del proyecto. También personas normales. Gente sin conexión con nosotros. El fragmento se había expandido. ¿Y si nunca estuvimos realmente despiertos? Preguntó Clara por última vez. Ahora estoy solo. El laboratorio fue clausurado. Los sobrevivientes están dispersos, escondidos, algunos catatónicos. Clara se desvaneció una mañana. Como si su cuerpo ya no pudiera contener lo que la habitaba. Yo escribo esto como advertencia. Como confesión. Como intento de redención. No debí volver. Pero lo hice. Pasaron 6 meses desde aquella expedición y aunque intenté retomar mi vida, algo me seguía. No como una sombra o una maldición en sentido clásico, sino como una resonancia. Sentía pulsos en la tierra, pequeñas vibraciones cuando me acostaba, como si algo me buscara desde abajo. Las ciudades se volvieron hostiles, los relojes se desincronizaban cerca de mí, y los espejos comenzaron a reflejarme, distinto. Cuando abrí el sobre por impulso, lo había sellado y escondido, encontré el mapa con la segunda ubicación. No tenía coordenadas claras. Solo una imagen aérea con una X marcada sobre una falla geológica en el altiplano peruano. Lo supe de inmediato, tenía que bajar otra vez. Me preparé como nunca antes. Llevé cámaras analógicas, brújulas, sismógrafos y una lámpara especial con baterías de litio. Fui solo. Renté una vieja camioneta y me interné en la montaña. La entrada a esta segunda mina era diferente, no era una caverna, sino un túnel sellado con placas de hierro fundido. Grabadas en bajorrelieve, había espirales con garras y símbolos que parecían representar movimientos sísmicos. En el centro, un corazón partido por un relámpago. Al cortarlo con soplete, el metal lloró. Literalmente. Una secreción espesa, negruzca, comenzó a brotar por los bordes. Olía a sangre antigua y piedras podridas. Crucé el umbral sin mirar atrás. Dentro, el aire era caliente, casi uterino. No caminaba por roca, sino por una especie de capilaridad pétrea. Los túneles pulsaban suavemente. Cada cierto tiempo, escuchaba un sonido parecido a un tambor lejano. No venía de ninguna parte, pero sí lo sentía en el pecho. Pasaron horas. Y encontré las marcas. Pinturas rupestres imposibles, recientes pero antiguas al mismo tiempo. Representaban figuras humanas siendo absorbidas por un ente enorme, en forma de espiral, coronado con ojos. No uno. Cientos. Cada uno llorando una piedra negra. Dormí junto a una de esas pinturas, exhausto. En el sueño, me vi a mí mismo descendiendo más, hasta encontrar algo inmenso y vivo. Un corazón. Y desperté con algo latiendo en mi mochila. Era una roca. Negra. Como obsidiana. Pero caliente.
Se movía. No la había traído. La llevé conmigo. Sentía que me guiaba, que conocía el camino. Me llevó hasta una caverna inmensa, con estalactitas que brillaban como ojos abiertos. En el centro, un altar. Y bajo él, un agujero profundo. De allí salía una niebla blanca, pesada. Y dentro, flotaba lo que parecía un órgano vivo. Un corazón gigantesco, latiendo, enterrado dentro de la tierra. Las paredes temblaban con cada pulso. Cada latido era una palabra. Pero no en idioma humano. Era una idea que se incrustaba en la mente, despierta. Alimenta. Despierta. Y comprendí, no éramos la civilización sobre la Tierra. Éramos parte de algo más grande. Un organismo planetario, y nosotros, las células. Tomé la roca y la lancé al corazón. Y el corazón me habló. No con palabras. Con visiones. Me mostró a otros como yo, entrando a diferentes cámaras por todo el mundo. Me mostró el núcleo, no como hierro fundido, sino como una conciencia antigua, atrapada en sueño profundo desde antes del tiempo humano. Me desmayé. Desperté fuera de la mina, cubierto de una sustancia amarilla, mis ropas parcialmente quemadas. El mapa había desaparecido. En mi piel, en la espalda, un nuevo símbolo había aparecido, una espiral que giraba hacia adentro, con líneas concéntricas que se cerraban como párpados. Desde entonces, cuando duermo, ya no sueño. Siento. Siento los túneles crecer. Siento los latidos. Siento el corazón. Y sé que me necesita. Porque esto apenas comienza. Lo que están a punto de escuchar fue rescatado de los registros personales del Dr. Leon Belle, es profesor de lingüística en la Universidad de Göttingen. Lo expulsaron después de que sus investigaciones fueran clasificadas como delirios psicóticos. Meses más tarde desapareció sin dejar rastro. Esta es la última transcripción de su diario, filtrada en un foro de lenguas extintas. No hay forma de confirmar si fue escrita por él o por algo más. Me llamo Leon Belle. Era lingüista, o eso me gusta pensar. Hace 6 meses mi mundo colapsó por culpa de algo que no debería existir. Todo comenzó con un correo electrónico. Un remitente anónimo me envió un enlace a un foro archivado llamado Echoes of the First World. Era parte de la web profunda. Un sitio rudimentario, con discusiones sobre idiomas reconstruidos, glotocronología y lenguas muertas. Pero había una sección oculta. Solo visible tras realizar un gesto específico con el cursor, como si la propia página esperara a ser descubierta. Dentro, encontré una conversación sobre lo que llamaban fonemas de rotura, sonidos antiguos que provocaban respuestas físicas al ser pronunciados. Pensé que era un juego lingüístico, como las lenguas imposibles de artistas experimentales. Pero luego vi los videos. Hombres y mujeres pronunciando sílabas extrañas y colapsando en segundos. Hemorragias nasales. Convulsiones. Sangre brotando por los oídos. Ojos desorbitados. Y sonrisas. Todos sonreían antes de caer. La comunidad decía que el idioma no tenía estructura gramatical. Que no era una lengua. Decían que no se hablaba para comunicar. Que sus sonidos eran nombres. Nombres verdaderos. Uno en particular aparecía repetido en todos los hilos. Imposible de escribir con nuestro alfabeto. Un patrón sonoro que el oído humano no debería registrar. Lo intenté. Grabé una versión fonética con espectrogramas, tratando de entenderlo. Ahí fue cuando empezaron las voces. No dentro de mi cabeza. Fuera. En los rincones del departamento. En los silencios entre una palabra y otra. En el eco de mis propios pasos. Me decían que ya lo había escuchado antes. En sueños. En el vientre de mi madre. Seguí investigando. Me volví adicto al sonido. A cada intento por replicarlo, algo en mi cuerpo temblaba. A veces, sangraba por la nariz. Otras veces, perdía la conciencia y despertaba con símbolos dibujados en mi piel. Los revisé. Eran glifos de origen desconocido. Cada uno parecía ser una sílaba. Cada sílaba, un fragmento de un nombre. Y cada nombre, un rasguño en la tela de este mundo. Una madrugada,
descubrí que alguien más estaba enseñando este idioma. Un usuario en un foro de la Dark Web, su nick era Voces sin Boca. Compartía audios cortos. Apenas ruidos. Pero los usuarios que los escuchaban desaparecían. Sus cuentas quedaban activas, pero ya no respondían. Me comuniqué con uno de ellos. Me respondió 3 días después. No escribió palabras. Escribió símbolos. Los mismos que yo había soñado. Empecé a ver figuras. No en la calle, no en mi casa. En las esquinas del monitor. En los reflejos de las videollamadas. Seres demasiado delgados. Demasiado altos. Sin rostro. Solo boca. Una boca redonda, infinita, como una herida que no cierra. Murmuraban sílabas que hacían vibrar la pantalla. Y lo peor es que yo empezaba a entenderlas. Luego vi el mensaje final de @Voces sin Boca. Este no es un idioma. Es el nombre. Decirlo es como tocarlo. Cada pronunciación acerca su atención. Me grabé repitiendo lo poco que había aprendido. Solo 2 fonemas. Y esa noche algo se arrastró hasta la puerta de mi apartamento. Y la cerradura empezó a girar por sí sola. Ahora lo sé. No estudiaba un idioma. Estaba desenterrando un recuerdo universal. Un nombre sellado en lo profundo del lenguaje humano, antes de que existieran culturas, antes de que existiera el sonido. Una firma en el tejido de la realidad. Y alguien más ya lo está enseñando. No por texto. No por voz. Por vibración. Por silencio. Lo llaman de muchas formas. El lenguaje final. La palabra que no termina. El nombre que no puede ser olvidado. Pero es solo eso. Un nombre. El verdadero nombre de algo que nunca debimos intentar pronunciar. Iniciando transmisión, no importa dónde estés. No importa si estás en una cabaña en el Ártico o en lo profundo del Amazonas. El cielo ya cambió. Y lo que duerme en el centro de la galaxia ya abrió los ojos. Mi nombre es Elías Dorner. Fui geólogo, investigador de impacto meteórico y mineralogía exótica. Digo fui porque después de lo que vi, ya no soy nada. Esta es mi última voluntad, grabada para cualquiera que aún pueda razonar. Porque el mundo no va a terminar con bombas ni enfermedades, sino con un mensaje. Un mensaje que se arrastra desde las estrellas, disfrazado de conocimiento. Un mensaje que llegó dentro de un meteorito. A finales de 2027, un objeto celeste impactó en Siberia, a escasos kilómetros del lugar del misterioso evento Tunguska de 1908. Esta vez no hubo destrucción. No hubo árboles caídos ni incendios. Lo extraño fue eso, el meteorito cayó, y no dejó más que un cráter perfecto, como una herida limpia sobre la tierra congelada. La noticia pasó desapercibida. Rusia bloqueó el área. Dijeron que era un bólido pequeño sin relevancia. Pero yo sabía leer entre líneas. Había algo más. Pedí permiso como parte de un consorcio universitario europeo. Viajé con una docena de investigadores. Fue el último vuelo que tomé. El cráter tenía 14 metros de diámetro. Y en el centro, algo nos esperaba. La roca no era una roca. Era metálica, como una aleación desconocida. Su superficie era pulida, sin irregularidades, como si no hubiera pasado por la atmósfera. Era más un artefacto que un fragmento espacial. Dentro, encontramos una cavidad. Y allí estaban, los filamentos. Miles, millones. Suspendidos en el vacío. Transparentes, vibrando apenas, como si algo los hiciera resonar en frecuencias imperceptibles. Eran hermosos. Frágiles. Vivos. Flotaban sin sostén, girando muy lentamente, como si esperaran que alguien los tocara. Y alguien lo hizo. Novak, un joven lingüista, fue el primero. Apenas rozó uno de los filamentos y cayó al suelo. No se convulsionó. No gritó. Solo susurraba. En un idioma muerto. Mesopotámico, según nuestra experta. Pero no tenía sentido lógico. No eran palabras. Eran recuerdos. Memorias enteras de una civilización que jamás existió en nuestro planeta. Arquitecturas imposibles. Ciudades submarinas con leyes de física distintas.
Lenguas sin vocales habladas con la piel, no con la boca. Cada filamento, descubrimos, era una cápsula mental. Una memoria lista para ser absorbida por la mente que lo tocara. Durante las primeras 48 horas, el equipo se obsesionó. Cada uno tocaba uno distinto. Algunos lloraban después. Otros quedaban en silencio por horas. Uno escribió fórmulas que aún no podemos traducir. Yo toqué uno. Vi el nacimiento de un sol azul. Sentí su calor. Observé cómo una raza de entidades sin esqueleto construía orbitando en su corona. Luego, la estrella colapsaba. Y sus cuerpos también. Eran memorias de extinción. De descubrimiento. De poder. Y cada nuevo filamento llevaba el conocimiento un poco más lejos. Uno de los físicos logró replicar una de las ideas extraídas, ralentizar el tiempo en un área limitada. Usó un prototipo con interferencia gravitacional. Funcionó por 0.3 segundos. El tiempo en esa sala se detuvo. La luz quedó suspendida. Luego él desapareció. Solo quedó su sombra impresa en la pared. Como si hubiera sido quemado por una fuerza externa. Como si el tiempo lo hubiera devorado. Aún así, seguimos. La adicción ya nos dominaba. Uno más largo. Más oscuro. Oculto detrás de otros. Parecía rechazarnos, pero al mismo tiempo, brillaba cada vez que nos acercábamos. Novak lo tocó sin pedir permiso. Y cayó. No como antes. Esta vez, gritó. Se revolvió. Empezó a hablar en todos los idiomas al mismo tiempo. Después se desmayó. Murió 2 días después. Antes de morir dijo: el devorador viene. Está en camino. Está en todo. En el código de la luz. En las pausas de tu respiración. 6 días. No pude evitarlo. Yo también lo toqué. Y vi. La Tierra, suspendida en el vacío. Desde el centro de la galaxia, algo se movía. No volaba. No caminaba. No existía en un solo plano. Era una red viviente, una inteligencia colectiva más allá de la física. Y venía a consumirnos. Ya lo había hecho antes. 1000 veces. 1000 galaxias. Nosotros éramos solo otro ciclo. El mensaje no era enseñanza. Era advertencia. Los filamentos no eran una biblioteca. Eran una cuenta regresiva. Los investigadores empezaron a desaparecer. Algunos se lanzaron al hielo. Otros se encerraron en la cámara del meteorito, tocando filamento tras filamento sin parar, como si fueran adictos. Yo, ya no puedo dormir. Sueño con estructuras flotantes. Con voces que susurran en la estática. Con lenguas que se enredan dentro de mi estómago. Hoy es el 5.º día. Mañana es el final. El cielo está cambiando. Las estrellas ya no están donde deberían. Vi una sombra gigantesca atravesar la luna. Hay zumbidos en el suelo. La radio solo transmite pulsos. No hay más que decir. Solo que no aprendimos nada. Solo que fuimos advertidos. Y decidimos tocar de todos modos. Esto no fue una historia. Fue un mensaje. Un legado enterrado en cristal. Una señal enviada por los últimos de una especie que ya no existe y que quiso advertirnos de lo que se acerca por las grietas del universo. No éramos los primeros. Ni seremos los últimos. Fin de la transmisión. No abras el video completo. Si llega al último segundo, empieza a verte a ti. Así comenzaba el hilo de un foro archivado de la Deep Web. Subido por un usuario con un nombre críptico, Espectral Hecho 92. El post incluía solo un título, Cosmos 666 y un archivo de 6 segundos en formato AVI. No era grande. No estaba encriptado. Pero nadie pudo reproducirlo 2 veces. Después del primer visionado, los discos duros colapsaban. Yo lo vi. Y no duermo desde entonces. A inicios de los 90, los restos de la URSS aún flotaban en miles de artefactos abandonados. Uno de ellos, el Cosmos 666, se reactivó por un error del sistema. En 1992, captó 6 segundos de metraje antes de autodestruirse en órbita. Los técnicos que lo recuperaron nunca volvieron a trabajar.
Los archivos fueron sellados. Clasificación máxima. Prohibido incluso dentro de la inteligencia militar rusa. Solo 13 personas lo vieron en su totalidad. 12 de ellas murieron en circunstancias inexplicables. La 13ª desapareció. La grabación es muda. Muestra el vacío del espacio. Estrellas lejanas. Luego, algo pasa frente a la cámara. Una entidad amorfa, compuesta de rostros humanos distorsionados. Planetas diminutos girando en su interior. Bocas. Cientos. Todas susurrando lenguas muertas, algunas nunca antes registradas por lingüistas. Y en el fotograma final, la entidad se detiene. Mira directamente a la cámara. Y sonríe. Los primeros en ver el video reportaron los siguientes síntomas. Sincronización cognitiva, todos compartían el mismo sueño. Un campo estéril. El cielo rasgándose como papel. Pérdida del tiempo, los relojes comenzaban a acelerar. Al cabo de 72 horas, un minuto se reducía a 15 segundos reales. Efecto espejo, los reflejos en ventanas y espejos empezaban a moverse antes que las personas. Y después, vino el colapso. Nadie sabe cómo, pero el archivo fue subido a la Deep Web. Foros ocultos. Servidores anónimos. Se compartió como un virus. Quienes lo veían comenzaban a notar que sus sombras tenían ojos. Algunas se movían solas. Otras simplemente observaban. La locura colectiva se propagó. En varias ciudades, personas comenzaron a gritar coordenadas celestes antes de suicidarse públicamente. Las coordenadas siempre apuntaban a una misma zona, el núcleo galáctico. El sol dejó de emitir luz. No calor, solo luz. El día era noche perpetua. Y en esa penumbra, formas empezaron a moverse entre edificios. Seres altos, de siluetas parpadeantes. Surgieron los primeros cambiados. Personas cuyas pieles parecían hechas de estática. Caminaban en reversa. Recitaban el video palabra por palabra, incluso las partes que eran mudas. Nadie pudo detenerlos. Ni el fuego. Ni las balas. El fotograma final, la sonrisa de la entidad, apareció en el cielo. Gigante. En todas partes. En cada pantalla del planeta. Incluso las apagadas. Incluso las rotas. La entidad empezó a reproducirse. En dispositivos, cristales, ríos, pupilas. Era el mensaje final. Una semilla. Un umbral. Y lo cruzamos. Capítulo 7. El último mensaje. Una única transmisión se rescató desde un centro subterráneo. Un audio de 11 segundos. Respiración acelerada. Un susurro, está aquí. Siempre lo estuvo. El fotograma era solo, la portada. Y luego, el sonido de algo desgarrándose. No como papel. Como un planeta entero partiéndose. Epílogo, año 2423. Una sonda alienígena, sin nombre ni origen definido, llega a la Tierra. El planeta está perfectamente preservado. Sin polvo. Sin ruido. Sin movimiento. Sus habitantes, convertidos en estatuas de sal negra, todos mirando al cielo con las pupilas dilatadas. En el centro del planeta, algo late. Un núcleo vivo. Palpitando al ritmo exacto del video original. Y en lo profundo de esa cosa, el rostro sonriente, esperándolos también a ellos.